Bueno, diplomacia de insumos médicos en los meses de pandemia por parte de China y también una diplomacia que se llama diplomacia de estadios porque da fondos a algunos países pobres de América Latina para la construcción de estadios. Diego Guelar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Esta diplomacia blanda de China para tener cada vez mayor influencia en la Argentina, ¿varía desde el kirchnerismo y de los años finales de Cristina Fernández de Kirchner en el poder al modo en que se lleva adelante con Mauricio Macri? Bueno, mira, lo primero que tenemos que sacar es el ombliguismo. O sea, ver el mundo desde nosotros, como nosotros, el centro del mundo. Efectivamente, y vos lo mencionaste en la introducción, China en la primera década de este siglo irrumpe en el mundo. En esa irrupción de China llega en los últimos 20 años a ser el principal socio de 135 países del mundo, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Alemania. En nuestra región, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, y ahora nosotros a partir de abril. Es el principal socio comercial argentino, dejó a Brasil en segundo lugar. Claro, y si analizamos los últimos 5 años, vamos a ver que es el principal banquero y el principal inversor en el stock de los últimos 5 años. O sea, es un proceso inédito de aparición de esta potencia emergente, sin lugar a dudas, que está peleando el primer lugar con los Estados Unidos, con su socio Estados Unidos. O sea, nosotros de Argentina nos inventamos una Argentina, que son dos, la patria y la antipatria, nos inventamos un mundo, inventamos bloques, es una característica nuestra. Yo creo que es el efecto no querido de la aftosa. Nosotros siempre decimos que la aftosa no se transporta, no se transmite al hombre. No. En la Argentina, que hemos comido mucha carne con aftosa, evidentemente es alucinógena, nos permite generar todo tipo de mitos y falsear absolutamente la realidad. Por eso no hay dilema en la relación con China. China es una superpotencia que hace 20 años era un país pobre, hoy está peleando el primer lugar, por lo tanto, la única pregunta es qué es lo que podemos y lo que queremos y lo que podemos hacer con China. Ahora, un país como Argentina que, llegado el final del gobierno kirchnerista, tenía cerrados los mercados de capitales globales, el mercado de crédito, ¿no?, de global, y no le quedaba otra opción o emitir, que es gravísimo por sus consecuencias macroeconómicas, o tener como socios comerciales o como prestadores de dinero a estos países en relaciones demasiado concesionales. Yo planteaba el trabajo de CIPEC que alerta acerca de la calidad y de la transparencia, de los grados de opacidad que se pueden dar cuando las relaciones son con China, con Rusia, con Venezuela, que efectivamente se dieron, sobre todo con China en el último año de gestión de la expresidenta. Eso no nos deja con este poco margen de acción que tiene un país al que se le cierra el crédito internacional, no nos deja con demasiadas bajas posibilidades de negociar. Primer dato, nosotros tenemos 16 años de continuidad creciente en la relación. O sea, no la inventó Mauricio Macri ni yo, la relación, y ahora hay leo cosas en los diarios de la reinvención de China. No, la relación fuerte empieza en el 2004, presidencia de Néstor Kirchner. Tenemos, ¿qué es lo mejor que nos ha pasado? 16 años de continuidad, 4 presidencias. En las relaciones internacionales lo que no es continuidad es fracaso. Las naciones son continuas. Es incremental esa relación. Exacto, es incremental. Lo hemos hecho. Yo inicié la negociación con Europa como embajador ante la Unión Europea y principal negociador del Acuerdo Marco, que dio comienzo, 15 de diciembre de 1995, a las negociaciones importantísimas. El mayor logro de comercio exterior del Mercosur ha sido cerrar una negociación de libre comercio con la Unión Europea. La empezamos hace 25 años. 6 presidencias en nuestro caso. Largo, yo diría, la tendríamos que haber concluido en 3 presidencias, no en 6. Pero el hecho de que haya habido 6 presidencias de todo signo es un buen dato. Indica
que ese es el camino. Creo que es un ejercicio inicial que a mi juicio tenemos que continuar con Estados Unidos y con China. Ahora, le planteo este escenario en la medida en que, por ejemplo, la obra pública ha sido uno de los proyectos que más ha recibido inversión, la obra pública, obras de infraestructura muy importantes, represas, centrales atómicas a construirse, etcétera. El ferrocarril. El ferrocarril, el Belgrano Cargas. Bueno, en la medida en que esos grandes proyectos vinculados con la obra pública y este estigma, que por lo menos es un estigma, la justicia tendrá que establecer culpabilidades y sentencias del kirchnerismo y ciertos funcionarios del kirchnerismo aprovechando la obra pública para corrupción, no ponen un manto de inquietud acerca de qué tipo de acuerdos se realizan entre China y Argentina en el marco de estas gestiones? No, yo creo que la inquietud tiene que ser interna. O sea, evidentemente los mecanismos de control interno. Yo conozco toda la relación con China, no hay cláusulas secretas, no hay nada. O sea, es el tema del control interno y esa tendencia cleptománica que tenemos por la corrupción, que lo tenemos que controlar. Ahora, eso no tiene nada que ver con la relación con China. Ahora, la pandemia ha expuesto, le ha quitado cierto grado de legitimidad a esta expansión blanda, diplomática y comercial de China en el mundo, a partir, por ejemplo, de esta nueva diplomacia de los insumos médicos y las fallas de cargamentos, toneladas de insumos que llegaron a algunos países, fallas de kits de testeos, fallas de respiradores, fallas de barbijos. Entonces, hay también un cimbronazo dentro de China que en términos de su imagen pública Luciana, en el entorno global. Estados Unidos, con las cosas que dice Trump de China, tiene dependencia de los suministros sanitarios chinos para resolver los problemas norteamericanos. Entonces, por supuesto que hay proveedores buenos y proveedores malos. Hay proveedores serios y proveedores malos y corruptos en China. O sea, en China no inventó la corrupción, pero la tiene, sin lugar a dudas. Sí. Nuestra obligación es controlar. Yo inclusive le Pero propuse un país a este que no gobierno, logra controlar el gasto público y la transparencia de ese gasto público, es un problema endémico en la Argentina, va a poder controlar también a un Pero este es el tema gigante central. como ese. Yo creo que en esto, y yo se lo sugerí, hice varias sugerencias que no me escucharon, lo recordarás, aquí hablamos a fin de enero que había que cerrar Ezeiza, porque venía la pandemia y era mucho mejor que estos 150 días haber cerrado el control y exigido las cuarentenas a los visitantes y a los turistas argentinos que iban o que volvían. En esa sugerencia estaba, cuando empezó la pandemia, que se mandara un equipo para controlar en origen la calidad de los productos que estábamos comprando. El que no cumple con las condiciones de los contratos, sencillamente hay que decir, no señor, esto no va, esto no cumple. Ahora, esta es nuestra obligación. Le pasó a España. España en un momento recibió, creo que eran 600.000 kits de test. Hicieron la cuestión, el gobierno chino retiró esos 600.000 y los cambió por los que corresponden, porque esa es la regla en el comercio. Cuando uno manda carne o productos sanitarios, el comprador tiene derecho, si por supuesto lo hace y tiene la responsabilidad de hacerlo, de controlar la calidad y de rechazar el envío si no cumple con las condiciones pactadas. Si hoy, en este contexto particular, en este presente de Argentina, tan condicionado por la falta de crédito internacional, los problemas de la deuda, la falta de dólares en Argentina, unas exportaciones que no logran generar esas divisas, sin China, el gobierno de Alberto Fernández, sin esos préstamos que pueden llegar de China, sin esas inversiones de China en infraestructura argentina, ¿estaría en peores condiciones todavía? Primero hay que ver que lleguen. O sea, todavía hace 2 semanas que llegó el nuevo embajador. O sea, yo leo cantidad de cosas en los diarios que no tienen que ver con la realidad. Yo creo que es un socio interesante, ha pasado a ser nuestro principal socio comercial. En la evolución, miremos, déficit con China en el 2018, 7.000 millones de dólares. Déficit en el 2019, 2.500. Un avance. Déficit este año no va a haber y probablemente tengamos 2.000 millones de superávit. Eso es la forma de generar dólares. Tenemos un acuerdo de swap entre los bancos centrales por casi 20.000 millones de dólares, que en principio no se pueden usar salvo que haya autorización china. En este momento se está tramitando como en el 2015, cuando estábamos
en la crisis del inicio del último gobierno, como las crisis de todos los gobiernos en su inicio, en los últimos 50 años, tuvimos una autorización que yo negocié de usar parte de ese swap, 3.000 millones de dólares, si había una corrida y los necesitáramos. Todo indica, por información pública, que esto es lo que está negociando en este momento también el gobierno, poder usar, si necesita, un porcentaje de ese swap. Ahora, otra discusión que se ha estado dando en los últimos meses tiene que ver con este proyecto de una producción a escala muy considerable de carne de cerdo para exportar a China, que, bueno, por la infección que hubo en los cerdos, en la producción, en las granjas de cerdos en China, tuvieron que sacrificar la millones. mitad de su stock. Exactamente. Probablemente 300 millones de cabezas de cerdo. Eso parece ser una oportunidad para Argentina, pero hay consideraciones ambientales que se están planteando. Y en este sentido retomo esta idea de que cuando se da esta dependencia de países que en algún punto, en algunas cuestiones ambientales, de hecho, la zoonosis del coronavirus de la COVID-19 es fruto de un mal manejo de la cadena alimentaria de los animales salvajes en China, bueno, hay inquietud de que esas malas prácticas también se instalen en la Argentina en la búsqueda desesperada de dólares de la exportación. Yo creo profundamente en que el dato medioambiental tiene que incorporarse a la estructura productiva con un privilegio total. Y yo creo que tenemos ONGs muy serias en la Argentina velando por el cuidado del medio ambiente. En este caso, yo creo que el gobierno, también se lo he sugerido, tiene que convocar a esas ONG porque, desgraciadamente, nosotros tenemos la cultura de que el chancho es el chiquero, que el chancho es un animal de baja higiene, etc. Yo creo que hay que informarle a los medioambientalistas que muy probablemente eso no lo conozcan. El problema parece ser no tanto ese punto, sino el uso de antibióticos para que los especímenes crezcan más rápidamente, porque no tienen que luchar contra las bacterias y eso produce resistencia a algunas bacterias y problemas de expansión de los superbugs, las superbacterias. A mí me parece muy importante que eso se controle, porque el dato central de la alimentación del cerdo es el maíz, que lo tenemos en cantidad y que lo producimos en las condiciones que lo producimos, y la harina de soja que le incorpora proteína. Esa es la base de la alimentación, mucho más que los antibióticos. O sea, en la Argentina usamos, yo diría, mucho menos antibióticos que en muchos otros países, empezando por los Estados Unidos. Entonces, efectivamente hay que controlar esto. Ahora, el dato de la producción de cerdos es el hecho más natural y más medioambiental que podemos producir, porque inclusive el desecho del chancho, los productos de la defecación del chancho, se utilizan como un abono orgánico extraordinario, mucho mejor que los abonos químicos, y se pueden reciclar como productores de energía orgánica. Bien. Es decir, realmente yo creo que hay que explicárselo. Positiva y constructiva sobre eso. Yo creo que hay que explicárselo a los medioambientalistas, porque la Argentina no tiene tradición, entre otras cosas. Yo, que me siento orgullosamente responsable de haber abierto esta puerta, porque negocié el protocolo para que podamos exportar chanchos y un acuerdo sanitario extraordinario con China que genera una confianza de los servicios sanitarios chinos muy alta en la Argentina. Esto efectivamente nos da la posibilidad de saltar de 5,5 millones de chanchos que tenemos como stock total a 50 millones. Sería muy bueno, pero esto va a requerir no estas noticias estrambóticas, sino muchísimo trabajo. Hay que convencer a alguien para que invierta en un país que tiene 7 tipos de cambios, que aplica impuestos a las exportaciones, el único país. Diego, le quiero preguntar una pregunta y después nos vamos al corte, después me la contesta. La pregunta es esta. Hemos visto al presidente Fernández escribir una carta sentida a Putin por el tema de la vacuna. Y hemos visto al Partido Justicialista participar desde el principio de la pandemia en actividades con el Partido Comunista chino y en intercambios conceptuales con el Partido Comunista chino. ¿Qué tipo de relación hay entre el Partido Justicialista clásico y China? Después del corte. Vamos al corte. ¿Por qué tanta cercanía del Partido Justicialista con el Partido Comunista chino?
El Partido Justicialista tiene la relación histórica más importante, viene desde Mao y Perón. Pero en los últimos años, el partido que más desarrolló relación con el Partido Comunista Chino fue el PRO. Eso lo desarrollé yo como secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Y en los últimos años, intensa relación con todos los partidos. Gracias. Sorpresas de la geopolítica. Muchísimas gracias, Diego Guelar. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo. No se vayan. Está Pablo Silvén con un programa maravilloso. Hablemos de otra cosa. Mario Mactas y Ricardo Hanglin por este nuevo cumpleaños de la radio. Gracias.